CNN geolocalizó y verificó la autenticidad del video que fue publicado por primera vez en Telegram por un canal prorruso el lunes por la noche. Allí se puede ver una gran columna de humo negro cerca del lado norte de la siderúrgica, pero no está claro en las imágenes si el humo emana de la planta o de un área cercana. Los detalles sobre esta operación de evacuación de civiles en Mariupol los trae nuestro enviado especial a Lviv, Gustavo Valdés. Adelante. El gobierno de Ucrania reporta que han logrado evacuar a decenas de personas que estaban varadas tanto en la ciudad de Mariupol como en la planta siderúrgica que ha sido asediada por los rusos. Es un operativo que comenzó el fin de semana y que lentamente ha podido movilizar a personas desde esta región a lugares más seguros, aunque hasta la noche de lunes no se habían registrado llegadas en la ciudad de Zaporizhia, que es en donde esperan poder atender a los heridos, a las personas que, según un representante de las Naciones Unidas, han pasado 2 meses en oscuridad total. Dicen que la situación es desesperante para estas personas. Son 2 los operativos que, según las autoridades, están realizando. Una, sacando a las personas de la ciudad, y la otra, sacando a civiles de la planta siderúrgica, en donde la noche del lunes, al parecer, se registró un incendio bastante severo que pudiera complicar este operativo que está en pausa hasta el martes. Mariupol no es la única ciudad bajo asedio. Hoy se reportó que en Sloviansk, en la región de Donetsk, se destruyó, las tropas rusas destruyeron un puente importante para el tráfico. En Rubishne, en la región de Luhansk, se espera que sea la próxima situación, la próxima crisis humanitaria por las condiciones que se viven, además de que servicios de inteligencia estadounidenses dicen que esta región pudiera estar en control del ejército ruso a mediados de mayo, mientras que en Odessa continúan los bombardeos en esta ciudad portuaria. Por otro lado, las Fuerzas Armadas ucranianas reportan éxitos en la región de Kharkiv, donde dicen que están retomando esta región que previamente estaba bajo control del ejército ruso, y también dieron a conocer imágenes de un dron ucraniano que destruyó barcos cercanos a la isla de Serpientes, Snake Island, que se convirtió en uno de los principales íconos de esta guerra al inicio, cuando unos soldados ucranianos no se rindieron ante las órdenes de un buque de guerra ruso que eventualmente fue destrozado por los ucranianos. Gustavo Valdés, Lviv, Ucrania. Y el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, dijo que eran erróneos y mentiras los comentarios del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, de que Adolfo Hitler tenía sangre judía. El gobernante lamentó que ese tipo de falsedades busquen acusar a los judíos de los crímenes más espantosos de la historia, que además fueron cometidos contra ellos, y así absolver a los enemigos de Israel. Los dichos de Lavrov buscaban respaldar el señalamiento de Rusia de que la invasión de Ucrania busca desnazificar al país. Pero vamos de inmediato con Sal Emergui, quien nos acompaña desde Jerusalén. Sal, muy buenas noches. Como lo escuchamos, pues hay una respuesta oficial de Israel, en este caso del primer ministro, a esto que dijo el canciller Lavrov. Pero también hay una nueva información en relación al Kremlin. De acuerdo a funcionarios de inteligencia estadounidense, el presidente Vladimir Putin podría declarar formalmente la guerra a Ucrania el 9 de mayo. Así es, Alejandra. A una semana exacta de la jornada en la que Rusia celebra, como cada año, la victoria contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y en esa jornada, el 9 de mayo, en la que el presidente ruso Vladimir Putin desea exhibir a un logro territorial importante tras la invasión de Ucrania, pues en el terreno nada cambia. Y por eso, como tú dices, funcionarios importantes de Europa y Estados Unidos temen la posibilidad de que Putin declare formalmente la guerra a Ucrania. Esto significa que le permitirá, según la ley, reservar miles de reservistas para continuar su ofensiva, básicamente para continuar intentando invadir y controlar el este y el sur de Ucrania.
Y digo que no hay avances, en primer lugar, como antes escuchamos, en la zona de Mariupol, después de que casi 100 personas, 100 civiles fueran evacuados este domingo bajo la tutela de la Cruz Roja y las Naciones Unidas. Esta tarde, un comandante ucraniano ha afirmado que tras la salida de la misión de la Cruz Roja, las tropas rusas, tanto por tierra como por aire, lanzaban nuevos ataques contra el último reducto de resistencia ucraniana. Y en Mariupol, tanto las imágenes satélite como las palabras del alcalde Boichenko son un manifiesto de denuncia sobre el alto grado de destrucción en esta ciudad portuaria en el sur del país. Si te parece, escuchemos lo que decía al respecto sobre Mariupol el portavoz de UNICEF, James Holder. Condiciones apocalípticas en Mariupol. Todas las personas con las que he hablado han compartido esta misma experiencia espantosa de vivir bajo tierra y aterrorizarse de ver a personas heridas. Niños que por 2 meses se han estado escondiendo y refugiando y viviendo circunstancias inimaginables y saliendo poco a poco hoy. Y en la zona de Kharkiv, Rusia afirma haber controlado un enclave importante cerca de Yarpil, mientras que los ucranianos presumen y dicen que han recuperado diversos enclaves importantes en esa zona noroeste del país. Alejandra. Bueno, vamos a ver qué sucede entonces si el 9 de mayo se da esto que estabas comentando, Sal, pero quisiera volver al tema de lo que dijo el canciller Lavrov, porque como comentaba anteriormente, dijo que Hitler también tenía sangre judía. Es la primera vez, si no me equivoco, y quiero que por favor me confirmes esto, que el primer ministro israelí se refiere no solamente a estos comentarios que pues por supuesto son recientes, sino también inclusive a lo que ha dicho Rusia en muchas oportunidades previo y durante esta invasión de Rusia a Ucrania sobre la liberación de neonazis. Así es, hasta la fecha solamente el ministro de Exteriores Yair Lapid de Israel condenaba de forma contundente y rotunda la invasión rusa en Ucrania. También Israel lo condenaba en Naciones Unidas, pero el primer ministro israelí, Naftali Bennett, intentaba mantenerse un poco como mediador de lo que es entre Zelensky y Putin. Pero estas palabras que he dicho antes y que fueron pronunciadas por Lavrov en una entrevista este domingo a una cadena de televisión italiana han provocado la ira de todo Israel. Sobre todo por las palabras respecto a la comparación con Hitler, Zelensky y los judíos. ¿Te parece? En primer lugar, escuchemos lo que decía Lavrov y después la reacción inmediata que te cuento de su homólogo israelí. Este de Lavrov. Él plantea un argumento. ¿Qué tipo de nazificación pueden tener si él es judío? Puedo estar equivocado, pero Hitler también tenía sangre judía. Eso no significa absolutamente nada. Los judíos sabios dicen que los antisemitas más rabiosos tienden a ser judíos. Siempre hay una mala semilla en la familia, como decimos. Pues el ministro de Exteriores, Yair Lapid, en su condición de jefe de diplomacia, pero también de hijo de superviviente de la Shoah, del Holocausto, y también con parte de su familia que fue asesinada por los nazis, ha exigido a Lavrov que se disculpe tanto hacia Israel como hacia el pueblo judío, con unas palabras que ha definido como escandalosas y un horrible error histórico. Lapid considera que son palabras realmente antisemitas y convocó ya esta tarde al embajador ruso en Israel, que dialogó en la Cancillería israelí en Jerusalén en una conversación de aclaración. Así que es seguramente el momento de mayor tensión bilateral entre Rusia e Israel desde el inicio de la invasión del presidente Putin hace 68 días. Alejandra. Así es, increíble, Sal, cómo se busca de justificar lo injustificable y peor aún con palabras como estas tan sensibles y tan hirientes, con mentiras, como dijo el primer ministro israelí. Muchísimas gracias por la información que nos traes el día de hoy. Estaremos atentos a cualquier otra que nos puedas traer acá a Panorama Mundial o a CNN en español. Buenas noches y cuídate. Gracias, buenas noches. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que el presidente le encantaría ir a Ucrania, pero por el momento no hay planes para ello, aunque dijo que seguirán evaluando la posibilidad. La portavoz explicó que su objetivo, más allá de idas y venidas, es restablecer su presencia diplomática en el país con la reapertura de su embajada.
Una gran columna de humo negro se elevaba este lunes sobre el cielo de Mariupol. CNN geolocalizó el video en las cercanías de la planta de acero Azovstal, el último bastión del ejército ucraniano en la ciudad. Un subcomandante del batallón Azov confirmó a CNN que la planta sufrió un nuevo ataque militar ruso. De acuerdo con la apreciación de un portavoz de UNICEF, las condiciones en Mariupol son apocalípticas y terroríficas, así lo dijo. Apocalípticas y terroríficas. Ese paisaje dantesco se aprecia incluso desde el espacio, como lo podemos ver en estas imágenes satelitales, del antes y el después del conflicto, capturadas por Maxar Technologies. Los daños en la planta de acero son significativos después de semanas de bombardeos rusos. Condiciones apocalípticas en Mariupol. Todas las personas con las que he hablado han compartido esta misma experiencia espantosa de vivir bajo tierra y aterrorizarse de ver a personas heridas. Niños que por 2 meses se han estado escondiendo y refugiando y viviendo circunstancias inimaginables y saliendo poco a poco hoy. Realmente esperamos comenzar a ver autobuses llenos de civiles saliendo. Los soldados ucranianos siguen esperando para evacuar a más de un centenar de civiles que permanecen atrapados en la planta, entre ellos unos 20 niños, por cierto. Soldados ucranianos han asegurado incluso que hay civiles que están atrapados entre los escombros, pero dicen que no pueden hacer nada por ellos, pues debido a la situación, a los incesantes ataques rusos, no tienen la capacidad de llegar y remover escombros para recuperar o ayudar a los civiles atrapados. Los muertos de la invasión rusa a veces se acumulan más rápido de lo que es posible darles sepultura e identificarlos. Sarah Seidner habló con algunos de los encargados de esta penosísima tarea. Sin lágrimas, sin conmemoraciones, sin una despedida final, tan solo tierra y más tierra, y termina el entierro. Enterramos 50 personas por día. Hoy hemos hecho 2 lotes de 18 cadáveres y otros 10, 46 en total. Cavadores de tumbas como Dania apenas pueden mantener el ritmo. En el cementerio de Stary Krim, en las afueras de Mariupol, algunos están marcados tan solo con un número, lo que indica que los cuerpos aún no han sido identificados por la familia. La gente viene y encuentra a sus seres queridos y trae cruces y una tabla. CNN no está presente en la zona del Donbass, ocupada por los rusos, pero los videos e imágenes satelitales que obtuvimos muestran decenas de tumbas nuevas. Las autoridades locales dicen que son 600 en total, y esto no es un caso aislado. Las imágenes muestran tumbas cavadas en masa en 2 otros lugares. Este es uno de ellos, Manush. Han estado trayendo cadáveres cada día por 1 mes, dice Ana. Siguen trayendo más y más, poco a poco. Aquí también, los videos muestran decenas de filas de tumbas recientes e indican que los cuerpos han sido enterrados antes de ser identificados. A cada cuerpo se le asigna su propia tumba y un cajón y una tabla con un número. Un soldado separatista que no quiso ser identificado dice: luego de ser procesados, el servicio de entierro de la ciudad trabaja con la oficina del fiscal para organizar su entierro. CNN no pudo verificar estas afirmaciones de manera independiente, pero las autoridades locales dicen que la mayoría de los enterrados aquí y en Stary Krim fueron asesinados durante el ataque de Rusia a Mariupol. Moscú ha tomado control ahora de casi toda la estratégica ciudad portuaria, pero algunas fuerzas ucranianas siguen resistiendo en la planta acerera de Azovstal. Hasta ahora, el Kremlin no ha dado una cifra oficial de muertes, pero funcionarios ucranianos dicen que llega a los miles. Según nuestro cálculo optimista, más de 20.000 personas, mujeres, niños, ancianos, murieron en las calles de nuestra ciudad, dice el alcalde de Mariupol, dado que se prevé que la tasa de muertes aumente. En Manush, el trabajo continúa. Unas 100 tumbas nuevas, listas para los muertos. Mientras la guerra sigue, los ucranianos solo están siendo asesinados por desconocidos, también están siendo enterrados por ellos. Sarah Seidner, CNN, Kiev, Ucrania.
Y a pesar de los desmanes de las tropas de Putin, la Casa Blanca reiteró que de momento no hay planes para que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visite Ucrania y se reúna con su contraparte, con el presidente Volodymyr Zelensky, quien sí visitó Ucrania este sábado, y se lo había anticipado hace 2 semanas antes de irme. Estoy seguro que pronto veremos altos funcionarios de Washington visitando Kiev, ¿no? Después de lo que había hecho Boris Johnson. Era evidente, y así fue. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, estuvo ahí, estuvo en Kiev. Pelosi se convirtió en la funcionaria estadounidense de mayor rango en mostrar personalmente su apoyo al presidente Zelensky. Hemos venido para decirles gracias por su lucha por la libertad. Estamos en la frontera de la libertad y su lucha es una lucha por todos. Por eso nuestro compromiso es estar junto a usted hasta que termine la lucha. Aunque bueno, Pelosi no fue la primera, ¿eh? Pelosi siguió los pasos de otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos, como el secretario de Estado Anthony Blinken o el secretario de Defensa Lloyd Austin. Pero también siguieron el ejemplo de otros líderes mundiales, como ya se lo mencionaba, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ¿no? Después de ellos que vienen entonces ya estos funcionarios estadounidenses. A ver, esta semana es crucial. ¿Por qué es crucial esta semana? El 9 de mayo. El 9 de mayo es una fecha que va a empezar a escuchar en todos lados, ¿no? Si no sabe de qué le estoy hablando, es porque es conocida esta fecha como el día de la victoria de Rusia frente a la Alemania nazi. Fue la fecha en la que se rindió la Alemania nazi ante las fuerzas soviéticas. Así que para muchos el 9 de mayo, como es tan significativo para, pues no sé si para Rusia, pero por lo menos para Vladimir Putin lo es, piensa que pudiera ocurrir algo importante en esa fecha en el contexto de la invasión a Ucrania. En las actuales circunstancias se espera que Putin haga, además de un pomposo despliegue de poderío, un importante anuncio ese día. ¿Cuál podría ser ese importante anuncio? Bueno, podría declarar una victoria simbólica sobre Ucrania, que se pone a pensar no estaría tan mal, porque si para él esto va a ser el momento para salvar cara y decir que fue una victoria su operación en Ucrania y va a parar todo, bueno, pues qué mejor que pare todo, ¿no? Pero para otros eso no es así, ¿no? Piensan que, al contrario, va a endurecer sus ataques, va a endurecer su avanzada en territorio ucraniano. De hecho, la inteligencia estadounidense maneja informes altamente creíbles que indican que Rusia va a intentar anexar en esta fecha las regiones de Donetsk y Lugansk para mediados de mayo. Estaría confirmándolo, ¿sí? Y también siempre, y eso ya lo hemos hablado, la zona del Donbass, el territorio del Donbass, la región del Donbass, sin duda alguna, y a todas luces desde el principio ha sido objetivo de anexión por parte de Vladimir Putin, y la excusa y el pretexto para su invasión a Ucrania. También siempre, según la inteligencia de Estados Unidos, hay planes similares para Jersón, pero con independencia de los planes que pueda tener Rusia. La pregunta, la que me hago y le hago a usted, ¿quién está en control en esta guerra? ¿Quién está en control? ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando o todos están perdiendo? ¿Quién está en control? Normalmente, en un escenario de guerra, vemos algún tipo de control por parte de algunos de los países, por parte de aliados. ¿Me explico? O sea, hay una, tal vez sea falsa sensación, pero hay indicios de que alguien está en control de la misma. Sin embargo, aquí, sin duda alguna, Rusia no está en control, Putin no está en control. De acuerdo a los planes que él tenía y lo que había anunciado, ha sido un fracaso total. Pero al mismo tiempo, en el ámbito diplomático, pues también ha sido un fracaso. Pero al mismo tiempo, la OTAN tampoco está en control. Ucrania no está en control. Estados Unidos no está en control. La Unión Europea no está en control. Y nada más peligroso en un contexto como este, con amenazas nucleares, que una guerra al garete, en donde no se tenga control por alguna de las partes. Van más de 2 meses del inicio de la invasión. Y el curso del conflicto ya se alejó muchísimo de lo que Putin había planeado. La región rusa de Belgorod
fronteriza con Ucrania, claro, se registraron 2 explosiones este lunes por la madrugada. Así lo indicó el gobernador local en un posteo de Telegram. Con más información, hacemos ya mismo contacto con José Levi. Hola, José, un placer. Hola Nacho, buenas tardes. Acabamos de recibir información de una o más explosiones en la ciudad portuaria de Odesa, a orillas del Mar Negro. Es la tercera ciudad más importante de Ucrania. Se dice que hay muertos, heridos en una de estas explosiones en una infraestructura. No se dan más detalles. Parece que en una segunda explosión fue alcanzada también una iglesia cristiana ortodoxa, pero esto después de que el fin de semana hubiera ataques con misiles de crucero que destruyeron lo que es la pista de despegue del aeropuerto de Odesa. Y esto cuando uno de los objetivos declarados del ejército ruso en esta que califican segunda etapa de la operación militar especial dentro de Ucrania, así la llaman ellos a esta guerra, sería el hacerse con todo el control del sur de Ucrania, permitiendo, si esta zona roja es donde está ya el ejército ruso, continuar hasta Transnistria, que es una región, es una franja de terreno en el lado oriental de Moldova que está controlada por milicias prorrusas. Entonces, aparentemente, estos bombardeos de Odesa forman parte de esos intentos de hacerse con el control del sur de Ucrania, cortándole el acceso al mar. Y todo esto cuando también es en el lado oriental de Ucrania donde hay combates importantes. Vemos que según las autoridades ucranianas habría un refuerzo importante de tropas desde Mariupol, que antes Gustavo ya nos ha hablado sobre los esfuerzos para evacuar de ahí a los que están atrapados, hasta la zona de Luhansk. Y junto a esto vemos que las autoridades ucranianas hablan de avances en la zona de Kharkiv, en el norte, en el este de esta ciudad. Esto puede ser importante porque corta o puede cortar líneas de abastecimiento del ejército ruso en este área. También ha habido explosiones en Belgorod, que Belgorod es dentro de Rusia. Entonces, aparentemente, Ucrania estaría detrás de esas explosiones que están muy cerca de la zona oriental de Ucrania. Pero vemos que este área es ahora aparentemente central para Rusia y es por eso que Estados Unidos, por ejemplo, acaba de anunciar el envío de 70 piezas de artillería del tipo Howitzer y de su parte este fin de semana también Polonia anunció el envío de 200 tanques del tipo T-72 que son de la época soviética, pero entonces eran especialmente sofisticados y los soldados ucranianos, por haber sido también del ejército soviético, saben cómo manejar este tipo de armas. Pero en general se puede decir que está, sobre todo Estados Unidos, con esfuerzos de armar a gran escala a Ucrania, también con armas pesadas para permitir aquí el poder derrotar al ejército ruso en algún momento. Eso cuando hay que tener en cuenta que el próximo 9 de mayo está previsto el así llamado desfile de la victoria de Rusia contra el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial y se cree que para entonces Vladimir Putin querría presentar algún tipo de logros en el campo de batalla, pero no lo tiene fácil. Nacho. Bueno, por supuesto vamos a ir actualizando las novedades que hay sobre este aspecto y lo estrictamente bélico, pero dentro de todas las controversias que esconde esta guerra, una nueva polémica. El canciller de Rusia dijo que Adolf Hitler tenía sangre judía y generó un fuerte repudio. José, ¿cuáles fueron las reacciones?
Sí, bueno, las reacciones en Israel han sido de rechazo total. Se dice que se trata de algo totalmente indignante, inaceptable, sin ningún tipo de base histórica. Y lo que dice, por ejemplo, Naftali Bennett, el primer ministro, es que se intenta de esta forma el culpar a las víctimas de haber realizado ese horror. Entonces, lo que se dice en Israel es que se trata del más terrible antisemitismo posible, culpar a las víctimas precisamente. Pero ¿por qué estas declaraciones de Sergei Lavrov, el canciller ruso? Porque desde el principio ellos llevan diciendo que un objetivo central, si no el principal, de la operación militar dentro de Ucrania es la desnazificación de este país. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchísimos en Occidente, entre ellos el propio presidente estadounidense Joe Biden, dicen que es ridículo que se pueda hablar de desnazificación cuando el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es judío. Entonces, lo que dice Lavrov frente a ese argumento central, contundente, es que también Hitler tenía sangre judía. Desde luego, los historiadores rechazan esa posibilidad y se desconoce en qué se basa Lavrov para decir algo así. Lo que sí es que Dmytro Kuleba, el canciller ucraniano, asegura que esto muestra hasta qué punto el antisemitismo es algo que tiene raíces dentro de la élite en Rusia. Nacho. José Levi, volveremos sobre todas estas cuestiones importantes que están relacionadas, por supuesto, desde distintas aristas con la guerra rusa en Ucrania. Nuestro corresponsal internacional con toda la información actualizada a esta hora del lunes. Avanzamos y les contamos ahora que el Papa Francisco aseguró que el sufrimiento del pueblo ucraniano le hace llorar. El sumo pontífice calificó este domingo la invasión rusa a Ucrania como una macabra regresión de la humanidad. Dijo que estaba especialmente preocupado por los más débiles, los ancianos y los niños. Tras dirigir el rezo del Regina Coeli, que rinde homenaje a la Virgen María, el Papa dijo que sus pensamientos van inmediatamente a la ciudad de Mariupol, que traduce justamente como la ciudad de María. Remarcó que el lugar ha sido bombardeado y destruido y pidió que se establezcan corredores humanitarios seguros. Y atención con esto, porque está previsto que la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, viaje a Rumania y Eslovaquia esta semana. El objetivo es dar una muestra de apoyo a las familias ucranianas desplazadas. Los detalles de este viaje los tiene nuestra compañera Ione Molinares, que se encuentra como siempre en Washington. Hola, Ione. Hola Nacho, bueno, esto es parte del esfuerzo de la administración de seguir mostrando apoyo a Ucrania, a los refugiados, a los esfuerzos para poder mantener a los refugiados en muy buenas condiciones. Y además la misma primera dama tiene un doctorado en enseñanza, así que ella va a estar enfocándose en tal vez el centro de toda su gestión como primera dama hasta el momento, que es la educación. Y para eso pues va a estar precisamente visitando a Polonia, en estos lugares en donde pues están recibiendo a los refugiados y se está impartiendo también clases a los pequeños. Ya son casi 2 meses, más de 2 meses de esta invasión, donde los niños han perdido pues todo lo que se necesita para mantener su educación, digamos, vigente. Y entonces todo lo que se está haciendo, el esfuerzo, fíjate que son no solamente la parte militar de lo que está ocurriendo en Ucrania, la invasión, la situación de la gente que está siendo desplazada internamente, es también lo que está pasando alrededor de los refugiados. No es solamente que hayan cruzado la frontera y que hayan llegado a un sitio y los hayan recibido, es qué va a pasar con ellos, cuál es su futuro, cómo mejorar las condiciones de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes que están ahí en una situación muy difícil, que no saben cuál va a ser su futuro, pero que tampoco pueden perder mucho tiempo en su educación y en su desarrollo. Entonces, esa es la idea, digamos, dándole un giro diferente más allá del político y el diplomático. Y eso viene al mismo tiempo en que pues la presidenta de la Cámara de Representantes se
reunió con el liderazgo ucraniano, con el presidente Volodymyr Zelensky este domingo, y es la funcionaria de mayor rango del gobierno que ha visitado Ucrania desde que comenzó la invasión. Ya lo visitó también el secretario de Estado y el secretario de Defensa la semana pasada, pero esta específicamente es importante porque esto es la tercera digamos, en la línea de sucesión del gobierno, y Nancy Pelosi es la mujer tal vez más poderosa que hay en Washington. La visita fue realmente importante y esto hace que se pueda sembrar el terreno tal vez o allanar el terreno para una eventual visita del presidente Biden, que seguramente no ocurrirá muy rápido, pero se está ya allanando el camino con esta normalización de relaciones también en Ucrania, con la visita, con la llegada ya a finales de mes, el establecimiento o el restablecimiento de la diplomacia con la embajada ya funcionando posiblemente ya para finales de mayo, Nacho.